muy sobrado, la verdad, lo del ecuatoriano, que es una pieza que sí o sí necesita el UAE y Tadej Pogačar también para cierto tipo de clásicas en el futuro, así que no se pueden permitir el perderle de cara a la próxima temporada. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Tercera etapa del Tour de Suiza concluida, jornada con emoción hasta el final, con sorpresa, porque nadie se esperaba el resultado que hemos tenido hoy. Era a priori una etapa para los velocistas, pero la fuga ha sorprendido y el ganador ha sido un ciclista que ha vuelto a demostrar por qué es sin duda alguna uno de los mejores ciclistas de la temporada y del mundo en este tipo de escenarios y de oportunidades que se le presentan, porque no falla. Así que vamos a ir a comentarlo, pero antes de nada recordaros como siempre que tenéis las redes sociales en la descripción, dejando un like al vídeo y hypeadlo, activad la campanita para no perderos nada y os podéis hacer miembros del canal. Vamos con ello, porque hoy Jonathan Narváez ha conseguido la victoria en la tercera etapa del Tour de Suiza. Espectacular desde la fuga, cabalgada heroica del ecuatoriano del UAE. Ha tenido libertad. Ayer Tadej Pogačar ya trató de ayudarle, no fue suficiente, no tuvo las piernas necesarias como para marcharse. Hoy lo ha hecho desde la fuga, mano a mano con Sandro Meuriès, y ahí espectacular, muy rápido, muy solvente y rematando con muchísima facilidad, dominando en esa llegada en la que encima no hemos tenido imágenes en directo, se ha perdido la señal, luego lo hemos podido ver en la repetición, pero ante ese desconcierto, pues Narváez, que ha tenido la mala suerte de que no le hayan enfocado en directo las cámaras, igualmente la imagen la hemos podido ver a posteriori y hemos visto cómo ha ganado muy sobrado, la verdad, lo del ecuatoriano, que es una pieza que sí o sí necesita el UAE y Tadej Pogačar también para cierto tipo de clásicas en el futuro, así que no se pueden permitir el perderle de cara a la próxima temporada. Un Jonathan Narváez que hoy ha estado, como decía, sensacional. Sandro Meuriès ha sido segundo, mismo crono le han dado. Es cierto que le ha empezado a abrir más de una bici. La verdad es que la diferencia en este caso con el belga ha sido enorme. No es un ciclista muy rápido Meuriès, un poco más escalador. Narváez sí que es muy explosivo y ahí pues se lo ha comido con muchísima facilidad. Por detrás, pues en el sprint del grupo, Magnus Cort ha sido el más rápido. Van den Berg se ha metido cuarto. Van der Poel ha aparecido quinto. No le habíamos visto estos días previos. Y hoy pues sí que se ha tratado de colar ahí, ha sido quinto, tercero en el sprint del grupo, intentando coger sensaciones, pero realmente donde podía haber brillado un poco era la primera etapa, realmente la de ayer, la segunda, y no ha sido protagonista. Hoy ha estado aquí, bueno, va a pasar completamente desapercibido el Tour de Suiza de Van der Poel. Quizá mañana, viendo un poco la participación que hay, pueda hacer una crono decente si le da por disputarla, pero de todas maneras sí que creo bueno, que es un tanto sorprendente que haya venido a esta carrera, porque si viene y no aprovecha los dos primeros días, especialmente el segundo, que era el que mejor le venía, no sé muy bien a qué ha venido precisamente Van der Poel a las vueltas por etapas, que son carreras que nunca le han gustado correr, ¿no? Siempre ha preferido clásicas, ya recordaréis hace un par de años criticando las grandes vueltas, ¿no? En el Tour, que no ganó etapa y salió a criticar las grandes vueltas, diciendo que para corredores como él que si no había oportunidades, que sí tal. Y bueno, pues en este caso Van der Poel hoy ha sido quinto, pero cuestionable, ¿no? Desde luego su presencia en este Tour de Suiza, más aún después de no haber aprovechado sobre todo la etapa de ayer. Y luego, bueno, Corbin Strong, que era otra de las referencias, NSN ha estado haciendo muy buen trabajo por ahí, Axel Logan se ha metido séptimo, Matthews octavo, Pau Mikel noveno y Fisher Black, que ha cerrado el top 10. Matthew Brennan decimó primero, esto también me sorprende mucho, que Brennan haya sido únicamente decimó primero y que Visma haya permitido que se les escape esta oportunidad, creo que también es llamativo. Pero volvemos a lo mismo con este joven ciclista británico. Es un portento, es un rematador nato, tiene una velocidad y sobre todo una aceleración. Ese primer golpe de pedal de Brennan en las llegadas, que se suele mover un poquito más desde lejos, es impecable, y cuando Visma le pone en la posición perfecta no falla o no suele fallar. Pero en cuanto el bloque no le acompaña tanto a nivel de lanzamiento, si se tiene que buscar más la vida, acabamos viendo a un Brennan perdido, que no saca el resultado y que le cuesta rematar, que es bastante irregular. Lo irá corrigiendo, espero, pero bueno, hoy sí que es verdad que es bastante decepcionante, ¿no? En este caso su resultado. Pogačar 12º, se ha metido un poquito ahí en el sprint, la verdad, ha intentado
sprintar un poco hasta la línea de meta, también un pequeño test, ¿no? que haces ahí. Ya sabemos que Tadej está muy rápido en estas llegadas. Y además el UAE hoy lo ha jugado muy bien porque le han dado la libertad a Jonathan Narváez, que tenían bastante hueco, ya lo dijimos ayer, todo este primer tramo de la etapa para hacer diferencia con el pelotón. A partir de ahí, pues era tratar de colaborar, de sostenerlo. Ha tenido la compañía del ciclista del Pinarello y por tanto han podido remar, y luego en esos últimos kilómetros el UAE ha bloqueado bastante bien, estorbando los relevos, ¿no? Y esto es lo que ha permitido también que en parte pudiese llegar Jonathan Narváez, que llegase la escapada porque se han puesto delante, intentaban ralentizar un poquito el ritmo del pelotón, colocarse en las primeras posiciones precisamente para eso, ¿no? Para molestar un tanto, y la verdad es que lo han hecho bastante bien a nivel estratégico. Victoria de Narváez, que bueno, pues también necesitaba, yo creo, esa libertad porque se la merece, ¿no? Y más cuando Tadej tiene sentenciada la carrera desde el día 1. Así que veremos si se apunta también al Tour de Francia. Yo creo que con este estado de forma, con lo que está mostrando, yo creo que el ecuatoriano tiene que ser un fijo en el 8 del Tour para ayudar a Tadej, más aún tras lo que hizo la temporada pasada, que fue escandaloso. Entonces, bueno, ahí sí que me cuesta más creer que pueda tener oportunidades, pero se las ha ganado este año, ¿no? Después del trabajazo del año pasado, después de lo que ha hecho este año en el Giro, de lo que ha conseguido aquí en Suiza, es que en cuanto le dan una oportunidad a Narváez, remata. Es una barbaridad lo de este ciclista. Y por tanto, pues me gustaría verlo también en el Tour, pero sí que es cierto que dependerá mucho de cómo esté la situación en carrera, la clasificación general, para permitirle ir a la suya, o en cambio pues tenerle continuamente al lado del esloveno si está mucho más pareja la cosa con Vingegaard, con Seixas, con Remco, Lipovic, Ayuso y compañía, ¿no? Que bueno, del Toro estará ahí, entonces eso podría permitir a Narváez tener algo más de libertad, que el año pasado sí que fue el último hombre de Pogačar en alguna que otra etapa, mismamente en Otakam. Pero bueno, estando del Toro, pues me parecería casi impensable, ¿no? Imposible completamente que en cualquier etapa medianamente exigente el último hombre de Pogačar no sea del Toro. Entonces eso puede dar cierta libertad a Narváez algún día, ¿no? Sabiendo que el mexicano va a estar con el esloveno. Sería interesante verlo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, gran victoria la de hoy, sin diferencias entre los hombres de la general, más allá de algunos abandonos, en este caso Groves, Cabaña, que Cabaña en el caso del francés sí que por lo poco que he podido ver, sí que parece que, bueno, que se había quedado descolgado en este caso pues en las subidas previas, ¿no? Donde se ha formado la fuga y demás, y que ha terminado poniendo pie a tierra. Un poco difícil de entender, tendría que encontrarse muy mal a nivel de tener alguna enfermedad, a nivel de estar muy flojo de piernas, porque mañana tenía la crono y era quizá el gran favorito o uno de los grandes favoritos, ¿no? Para pelear por la victoria, entonces sorprendente para los nacionales también. Habrá que ver si le afecta, si no, si es capaz de estar, pero bueno, una baja considerable, también la de Caden Groves, que era uno de los grandes sprinters que iba a tener este Tour de Suiza y que iba a ser candidato a la victoria hoy. Y luego Barré también baja para Visma, y Van Uden, más de lo mismo, otro corredor que hoy apuntaba bastante alto pero que no ha concluido el día. La general que queda de esta manera, como veis, Tadej Pogačar al frente, se mantiene sin cambios, Carapaz, Baggioli en esa segunda o tercera posición, McNulty adelanta a Van Wilder, Narváez a Richitelo, en el caso de Narváez sigue por bonificaciones, en el caso de entre McNulty y Van Wilder únicamente por puestos, ¿no? Lógicamente. La clasificación por puntos la mantiene Tadej, empatado con Romain Gregoire. La montaña para Luis Vervaeke, que se le va arrebatado hoy, el ciclista del Soudal, ¿no? Que ha estado presente también en ese primer tramo de la jornada. Los jóvenes para Matías Vacek, y por equipos, evidentemente, el UAE, aún con más ventaja tras la victoria hoy también de Jonathan Narváez. Pensando en la etapa de mañana, crono y muy importante, porque es plana prácticamente, tiene aquí el punto intermedio, el único que vamos a tener en el kilómetro 10. Estamos hablando de un pequeño repecho de 500 metros al 4%. Irrelevante, una crono llana, 23,7 kilómetros, prácticamente 24. Mañana es un test muy importante contra el crono, y mañana yo creo que también Tadej Pogačar va a estar disputando la victoria. Creo que puede ser, tras la ausencia además de Cabaña, el gran favorito mañana Tadej Pogačar para hacerse con el triunfo, pero va a tener por delante una prueba de fuego, ¿no? Para encontrar sensaciones, porque Pogačar le hemos visto implacable en todo tipo de escenarios y de carreras estas últimas temporadas, pero en las cronos a veces sí que le hemos visto, dentro de que siempre está muy arriba, fallar una pizquita más, no estar tan espléndido como luego, evidentemente, en una prueba en línea, ¿no? Entonces, ahí para Tadej una crono puramente llana va a ser un test
yo creo, muy significativo a nivel de sensaciones en la cabra, a nivel de todo lo que hayan podido entrenar, que hemos visto imágenes últimamente de Tadej, ¿no? En estas concentraciones ya practicando con la bici de crono bastante, entonces para el Tour va a ser necesario. Sabe que Remco, si por lo que sea vuelve a tener un nivel muy fuerte, pues Remco le puede arrebatar la victoria ese día, que a Tadej le apetecerá lógicamente disputarla y no puedes permitir, ¿no?, que te metan muchísimo tiempo, que nunca se sabe, aunque a Remco yo creo que todos le descartamos más para la general, pensando en el amarillo, ¿no?, que yo creo que solo es cosa de dos. Pero bueno, sabes que Ayuso es muy fuerte contra el crono, que Seisas es muy fuerte contra el crono, sabes que Vingegaard, como tenga un buen día en una crono de las características que va a tener el Tour, rinde bastante bien, entonces probarse en esta disciplina es importante para Pogačar a nivel de coger sensaciones, así que veremos de lo que es capaz. 24 kilómetros llana, suficiente para marcar diferencias, para enterrar aún más al resto, y día en el que se va a jugar el podio. Creo que Primoz Roglic hoy no es un corredor que tenga el nivel suficiente para conseguir el podio en la alta montaña, veremos lo que hace en un par de etapas, pero sí que creo que mañana puede salir muy reforzado porque a todos los demás les va a meter tiempo, a Carapaz, a Landa, a todos los que están aquí arriba, ¿no? Un Van Wilder, sí que es cierto que McNulty puede volar muy hacia arriba, ¿no? Pero es un día en el que Roglic debería recuperar tiempo. Veremos Tobias Foss, es otro de los que debería auparse en la clasificación general. Cuidado que McNulty no se cuele ya en el podio, que creo que es bastante factible. Vácek creo que también va a hacer una muy buena crono. Lo que pasa es que, evidentemente, en la etapa de montaña que tendremos el quinto día sufrirá enormemente, pero sí que quizá Roglic, la esperanza de luchar por el podio pasa por mañana brillar en la contrarreloj, así que veremos si es capaz o no. Y por hacer un poco de repaso del resto de la jornada ciclista, ha conseguido la victoria Alex Aramburu, en este caso en Valois, aquí en el Tour de Bélgica, por delante de Luis Aschi y Carlos Canal. Ya veis que ha habido pequeñas diferencias, tenéis por aquí abajo el perfil, muy quebrado, media montaña, explosivo. Ahí Aramburu se defiende como Los Ángeles y ha conseguido la victoria importante. Philipsen en este caso ha sido sexto, no le ha dado, ¿no?, suficiente como para imponerse al ciclista español, que está haciendo también una buena temporada, y Carlos Canal más de lo mismo, también otro hombre relativamente rápido, ¿no?, en este tipo de llegadas. En Eslovenia, victoria para Logan Spiti. Teníamos una subida previa exigente que ha descolgado a buena parte del pelotón y aún así pues ahí Piti, ¿no?, que ya estaba adelante estos días, que ya estaba brillando, pues ha vuelto a ser el más rápido por delante de Iván Cobo y de Oldani. Un sprint mucho más reducido porque ha entrado un pelotón de 40 ciclistas. Veremos lo que ocurre cuando llegue la montaña, que si no me equivoco es mañana la etapa de montaña. Efectivamente, esta es la que tendremos en el Tour de Eslovenia. Subida de fuera de categoría, estamos hablando de 12,7 kilómetros al 7,7. Es el Tour de Eslovenia, la participación es muy pobre, pero tenemos ahí compitiendo a Florian Lipovic y creo que en una subida de estas características ver lo que haga el alemán va a ser importante, ¿no? También pensando en sus aspiraciones al podio del Tour, ha estado muy sólido este año, es el gran favorito evidentemente para mañana, y a ver qué actitud adopta y qué piernas tiene. Y por otro lado, destacar también en el Giro Next Gen, este Giro sub-23 de los jóvenes, la victoria de etapa hoy, el primer final realmente exigente, entrando ya en el fin de semana decisivo. Victoria del italiano Lorenzo Fin, seguramente el gran favorito de salida. Le ha metido 52 segundos en este caso a Mateo Ramírez, otra perla del UAE Next, el Gen Z, ecuatoriano. Ha estado combativo ya estos días, le hemos visto con ganas, ciclista que parece, ¿no?, bastante explosivo, buen escalador, y hoy evidentemente no ha podido con Lorenzo Fin, que es un portento que ya estaba llamando a la puerta desde hace varias temporadas. Mateo Ramírez, digamos que está empezando a salir más ahora que Lorenzo Fin, que ya está un poquito más consolidado dentro de este sub-23, pensando también en dar el salto, que ya le hemos visto alguna carrera, ¿no?, evidentemente con los mayores, ¿no?, por así decirlo, en el World Tour. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el rendimiento también del ecuatoriano, importante que siga saliendo algún ciclista latinoamericano, algún ciclista ecuatoriano también para tomar el relevo de Narváez. Sí que es cierto que es más joven, le debe de quedar más comba todavía, pero bueno, Carapaz, que no debería tener tampoco muchísimo más que ofrecer, pues es importante, ¿no?, que Ecuador vuelva a tener la esperanza con un ciclista, en este caso como Mateo Ramírez. Enrique Bravo ha sido tercero al mismo crono que el del UAE. Y luego, pues bueno, Javi Cubillas, ¿no?, que ha sido el mejor español, octavo en línea de meta a 2.38. Tenemos por aquí a Ibai
Villate también a 3.25, Álvaro García que ha estado a 3.42, diferencias de hoy que dejan la general de esta forma, con Lorenzo Fin que pilla la malla rosa, 56 segundos al frente de Mateo Ramírez, Enrique Bravo se queda a 58. Así que nada, repaso de la jornada de hoy, repaso un poco de la actualidad. Mañana veremos la crono de este Tour de Suiza, importante, decisiva para ese podio, aunque Carapaz y Bajoli tienen una ventaja considerable, la van a necesitar, gracias a ese primer día van a poder jugar aún mejor sus opciones, porque de haber estado igualados ya con un Roglic quizá en la crono se les va el tiempo que les impide remontar el domingo en la altísima montaña. Así que bueno, veremos qué diferencias hay, veremos de qué es capaz Tadej Pogačar, si puede imponerse, así que mañana estaremos comentando todo lo que suceda, también esa etapa reina única de montaña en el Tour de Eslovenia, también importante ver el rendimiento de Florian Lipovic. Así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios, recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, hypead el vídeo, os podéis hacer miembros del canal y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.